Hola, ¿cómo están amigos de vuelta en CTC? Hoy estamos con el tema de informática y la última vez nos quedamos que íbamos a hablar de Excel, Francisco, pero antes que nada, bienvenido. Así es, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, bienvenidos todos y sí, vamos a hablar de Excel. Explícame, ¿en qué me puede ayudar Excel a un trabajo, a una empresa, a mi negocio? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo puedo explotar esta herramienta? Bueno, primero déjame explicarte qué es Excel, o mejor dicho, qué es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa que nos va a permitir hacer relaciones numéricas principalmente, pero también relaciones alfanuméricas. El fuerte de una hoja de cálculo es hacer relaciones matemáticas, básicamente operaciones aritméticas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ajá, como digamos de una manera básica. Y posteriormente funciones. Funciones son, vamos a resumirlo en fórmulas ya predefinidas, en donde ya puedes hacer cálculos más rápido. No necesariamente tú tienes que estar... O sea, ya voy a encontrar yo ciertas funciones que me van a ahorrar muchísimo trabajo. tiempo y trabajo, es correcto, y esas funciones están organizadas por áreas. Por ejemplo, hay funciones de día, funciones financieras, funciones estadísticas, etcétera. Hay incluso para concatenar, para relaciones con letras. Hay muchas funciones, una cantidad impresionante de funciones. Pero para lo que normalmente vamos a utilizar una hoja de cálculo es para operaciones matemáticas. Normalmente esa es la función principal de la hoja de cálculo. Y esto, déjame comentarte un poquito. ¿Quiénes necesitan manejar la hoja de cálculo? Podríamos pensar, porque es ideal para un contador, para un administrador, para algún gerente, para alguien que tiene un negocio, por supuesto, que es indispensable el manejo de la hoja de cálculo. A ver, por ejemplo, ya hablando aquí, yo teniendo un negocio, esta hoja de cálculo me va a poder ayudar, por ejemplo, a contar mis entradas y salidas, a lo mejor qué tipo de producto vende un poquito más, y poder sacar una estadística o alguna gráfica de esto. Definitivamente sí. La hoja de cálculo te va a permitir llevar un control numérico, decíamos. Entonces, pues puedes hacer inventarios, reportes, control de ventas, pequeñas nóminas, reportes de resultados, en fin, todo lo que tenga que ver con el control numérico lo puedes llevar en una hoja de cálculo. Ahora, es importante que la hoja de cálculo tú entiendas primero qué estás haciendo, qué necesitas, que tú tengas claro en tu mente qué es lo que... ¿Para qué función lo voy a querer? Es correcto, para qué lo estoy haciendo y qué es la información que yo necesito, porque uno de los problemas de la hoja de cálculo es que te puedes abrumar de mucha información, muchos datos. Tú lo alimentas con muchos datos y después necesitas saber cómo extraer esa información para que te sea útil y puedas tomar decisiones. O sea, necesitas simplificarlo para que digas, bueno, esto vendí mucho de este vendí menos, a lo mejor fue un boom. Mira, la primera parte es capturar la información, reunir la información, completar la información. Esa es la primera parte y lo que podemos decir en hoja de cálculo que es capturar la información. Armar tablas para que esté ordenada la información, sea homogénea, es decir, puedas operar con ella, esté correctamente capturada y ordenada. A partir de esas tablas, tú ya puedes empezar a extraer información de la manera que tú la necesitas. Ejemplos clásicos, ¿no? En ventas, tú capturas lo que todos han vendido ahí, tienes tus vendedores, tienes sus ventas. Vendedores, venta a lo mejor diaria, sí, semanal, quincenal y mensual, por así decirlo. Así es, pero también por regiones, ¿no? Zona centro, zona norte, zona sur.
Y después también lo necesitas ordenar por orden alfabético de ventas o de número de vendedores, empleados, o número de empleado, o por productos, porque tú quieres, a ver, en ventas, ¿qué quieres saber? Quieres saber quién vendió más, quién vendedor, pero quieres saber también qué región vende más o qué región vende menos, o quieres saber también qué producto se vende más, qué producto se vende menos. Entonces, date cuenta que entonces tú empiezas a requerir información que vas a extraer de la tabla, que esa información es vital para la toma de decisiones, y que el Excel, la hoja de cálculo, te permite, decíamos, primero, ordenar la información, que sea homogénea. En este caso vamos a poner primero mis vendedores. Sí. ¿Quién fue el que, los nombres? Después vamos a poner la información de, pues, no sé, yo me dedico a vender, no sé, tengo una tiendita y estos son mis vendedores. Quiero promediar cuánto vendí de azúcar, por así decirlo. Sí, esa es la maravilla de la hoja de cálculo, que te va a permitir ver, sacar promedios, te va a permitir sacar más, el mayor o el menor, ordenarlos por como tú quieras, orden alfabético, por fecha, por producto, por lo que sea. Entonces, te permite muchas cosas. La hoja de cálculo, aquí hablamos de dos elementos importantes. Primero, uno de ellos es que tú tengas claro qué quieres, qué necesitas, y de origen puedas ordenar correctamente la información. Porque es un problema si nada más la avientas a la hoja y después cuando quieres extraer información la tienes que arreglar, la tienes que... Sí, porque no vas a saber, pues aquí tengo que Juan vendió 3 kilos de azúcar, pero por acá estaba Pedro, ¿no? Que también había vendido azúcar, ¿no? Que me refirió que él había vendido. O sea, esto nos va a ayudar a, ¿sabes qué? Pues mira, aquí tienes lo que fue azúcar, aquí tienes lo que fue huevo, aquí tienes lo que fue leche, aquí tienes lo que es el pan. O sea, simplemente va a ser más sencillo, ¿por qué? Porque vas a ver qué vendedor vendió qué cantidades, ¿no? Sí, pero te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, tú pones bote mediano y otra persona captura bote 600 mililitros. Entonces, a la hora que tú buscas ese bote, el hoja de cálculo lo va a tomar como dos productos distintos, no se llaman igual. Entonces, a eso me refiero en la planificación primero de la información. Debes establecer tus criterios para que... La descripción correcta del producto que vayas a vender. Y lo mismo con los trabajadores. No es lo mismo que te llames José Luis, que diga José Luis, a que diga J. Luis. El sistema va a pensar que son como dos personas, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que ordenar. Y por ejemplo, en este caso, perdón que te interrumpa, estos datos, ¿cómo los podría yo graficar? O, por ejemplo, yo he visto que tienen muchas gráficas. ¿Tú me podrías decir, por ejemplo, para qué ocasión podría ser qué gráfica? Sí, mira, el fuerte, yo creo que la culminación del manejo de la hoja de cálculo es precisamente la creación de gráficas. Nos proporciona muchos tipos de gráficas. Gráficas de barras, gráficas apiladas, gráficas de pastel, gráficas de tendencias. Y es importante que tú sepas qué es para lo que quieres esa información, para que crees las gráficas correctas y puedas hacer la interpretación adecuada de esa información. Eso es un arte, lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque tienes ya tu información, tus tablas, y llevarlos a la gráfica, eso es un paso súper importante. No es agarrar y decir, tengo estos datos, aquí gráfica, mira qué bonita se ve esta circular, mira qué bonitos colores. No. O sea, tienes que aplicar la gráfica que corresponde al tipo de información que tú quieres analizar. Por ejemplo, no es lo mismo una gráfica de pastel que una gráfica de barras. Se utilizan para cosas diferentes. Estás viendo cosas distintas ahí. Entonces debes aplicar la gráfica correcta y entonces ya terminar de definir los datos, los rótulos para que la gráfica sea la correcta y entonces te permita hacer un análisis muy certero y muy adecuado de la información que tú estás requiriendo. Sí, entonces esto sería más a detalle decir de que, bueno, no sé, ventas,
ya estoy promediando, hago una de pastel, por así decirlo, y, bueno, estoy viendo que en un mes se desplazó más este producto, después fue este. O me convendré una de barras, por así decirlo. No, pero fíjate ya lo que me estás diciendo. Si queremos ver el comportamiento del dato a lo largo del tiempo, yo te invito a que tengas una gráfica de tendencia. Las gráficas de tendencia son una maravilla y que te permite hacer pronósticos de resultados. Así entonces, podrías ver que a lo mejor este producto se va a elevar mucho más. Exactamente. ¿No? Como venimos, cómo nos podría ir mejor o peor, en fin, a ver cómo va la tendencia de la gráfica. Eso es una maravilla y Excel te lo da. O sea, hay muchas cosas que debemos aprender todavía de Excel porque todos estos programas son muy padres, muy bonitos, nada más que utilizamos lo muy básico, ¿no? Así es, entonces hay que aprenderlos a utilizar para sacarles todo el provecho. Perfecto, pues Francisco, como siempre, o sea, es un placer platicar contigo, extendernos en todos estos temas y ver qué tanto nos hace falta por aprender, porque la verdad yo sí me considero que todavía me falta mucho por aprender, pero se nos está agotando el tiempo, así que, señores, un gusto haber estado con ustedes. Seguimos en contacto porque todavía seguimos con PowerPoint. Sí, otra maravilla. La próxima semanita hacemos ese video. Hasta luego. Cuídense.